noches a toda nuestra audiencia de Tiempo de Orientación. Estamos una vez más en vivo, hoy martes 27 de mayo del año 2014. Recuerden que esta oferta televisiva se transmite por Teleradio América Digital, Canal 45 y Canal 12. Y también nos pueden ver a través de la página web teleradioamerica.com. Me acompaña el colega Ernesto Jiménez. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Julio, y buenas noches a todos los amigos y amigas de Tiempo de Orientación. Hoy martes, porque Julio Martínez y Ernesto Jiménez, esto es algo en lo cual hacemos énfasis cada programa. Así es. Estamos acá los martes en vivo, agradecidos de Dios, Padre Todopoderoso, que nos permite compartir tantos temas interesantes con ustedes. Ernesto, en el día de hoy tenemos un contenido sumamente interesante. Vamos primero a analizar los resultados del proceso electoral de Colombia del pasado domingo y luego acá tenemos un invitado central. Nos acompaña el economista y politólogo Ricardo Pérez Fernández. Con él vamos a analizar el panorama electoral en contexto, ¿no?, de cara al 2016 a raíz de las encuestas publicadas la semana pasada. Así que de inmediato los invito a que veamos el resumen de las principales informaciones que elaboró nuestro equipo de producción encabezado por la periodista Esmilda Montero. Varias de las empresas a las que la Cámara de Diputados les compró bajo licitación los regalos para el Día de las Madres aparecen registradas en la Dirección General de Contrataciones Públicas como suplidores de alimentos y bebidas, pese a que las dádivas de los legisladores se basó más en electrodomésticos y en seres del hogar. Entre las empresas, las hay que comparten un mismo domicilio y otras que no aparecen en las direcciones en las que están registradas en la página oficial de los suplidores del Estado, www.comprasdominicanas.gov.do. Los últimos hechos relacionados con crímenes y asesinatos producidos en el país en los últimos meses han impulsado a la Cámara de Diputados para que se agilicen los trabajos de reforma al nuevo Código Procesal Penal, con elementos que impidan que los jueces liberen delincuentes basados en fallos de la norma. Así se expresó el presidente del hemiciclo de la Cámara Baja, Abel Martínez Durán, quien deploró y calificó de preocupante y dolorosa la ola de criminalidad que azota a la nación. Cientos de personas, entre ellos amigos, familiares y compañeros de armas, desfilaron por ante el féretro con los restos mortales de la segundo teniente de la Policía Nacional Mercedes del Carmen Torres, muerta el día de ayer de un tiro en la espalda mientras dirigía el tránsito que va a Villamella. Los restos del oficial fueron sepultados en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, calificó de insólito el robo cometido en la oficina del coronel director de Relaciones Públicas de la Uniformada en Santiago. Sostiene que el caso demuestra que hay que fortalecer los mecanismos de seguridad y trabajar en las causas que generan la delincuencia y la seguridad en el país. De la oficina del coronel Damián Arias fueron sustraídos 35 tickets de gasolina y un iPad, de acuerdo con el oficial policial. El gobierno atribuyó a la precariedad y escasez de algunos insumos en hospitales públicos a la eliminación de la cuota de recuperación del virus del chikungunya, que incrementa la demanda de servicios en esos centros asistenciales. Así lo afirmó José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, quien anunció la entrega de otra cuota de 30 millones más para el programa de prevención y control del virus del chikungunya. Finalmente, el PRD llamó al gobierno a limitar el endeudamiento público y a promover una ley de responsabilidad fiscal que garantice una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado. El Departamento Nacional de Economía de ese partido explicó que el acelerado ritmo que lleva el endeudamiento público continúa siendo un motivo de alarma y preocupación, ya que el problema de la restricción presupuestaria sigue sustentándose en nuevos y costosos préstamos. Durante la semana leímos en las redes sociales un pensamiento del presidente uruguayo José Mujica, Pepe Mujica cariñosamente. Es un pensamiento que va de acorde a nuestros valores, valores que levantamos por donde quiera que pasamos y que mientras Dios nos dé aliento, no nos cansaremos de repetir y de enseñarle a los demás. Dice el presidente uruguayo: hay gente que adora la plata y se mete en la política. Si adora tanto la plata, que se meta en el comercio, que se meta en la industria, que hagan lo que quieran, no es pecado, pero la política es para servirle a la gente. Y estas palabras de José Mujica, un servidor verdadero del pueblo uruguayo, un político ejemplar, que hasta el presidente Barack Obama reconoció sus cualidades extraordinarias de servicio y entrega por su país. Este pensamiento me hizo recordar al profesor Juan Bosch, cuando decía que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y desde nuestra concepción, de eso se trata la política. ¿Y por qué decimos esto el día de hoy?
porque una y otra vez vemos en nuestra sociedad cómo los políticos dominicanos dan ejemplo de que al parecer su norma y su guía no es la honra, como decía José Martí, sino más bien los intereses que la política les pueda granjear. Y eso debe terminar en República Dominicana. Claro, y sobre todo también, Ernesto, cuando desde la política se realizan actividades que parecen más actividades empresariales o actividades comerciales, como el caso, por ejemplo, de los diputados que se aprueban un presupuesto de más de 170 millones de pesos para el Día de las Madres, entregar electrodomésticos, entregar lavadoras, entregar secadoras, y se jactan y se ufanan algunos de sus cualidades de bondad y de solidaridad con este acto burdo de clientelismo. Ahora, no es que uno con esto desconoce cuál es la realidad socioeconómica de la República Dominicana. Y nosotros aquí hemos analizado uno de los factores cruciales que explican esto, y es el bajo poder adquisitivo que tiene la población, la alta tasa de desempleo. Ahora, este tipo de actividades, esto no puede justificar, señores, que se ejecuten, que se realicen estos actos tan indecentes, tan contaminados, que lo que hacen es que distorsionan el oficio noble que es la actividad política. Ernesto, yo quisiera, en otro orden, que analizáramos los resultados que arrojó el proceso electoral en Colombia el pasado domingo, señores. El candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, ganó la primera vuelta con aproximadamente casi un 30% de los votos. El candidato del Partido de la Unión Nacional, Juan Manuel Santos, obtuvo alrededor de un 25% de los votos. La diferencia entre ambos candidatos es alrededor de 450.000 votos. Y así sucesivamente, la candidata María Lucía Ramírez sacó un 15,52%, la candidata Clara López un 15,25% y Enrique Peñalosa un 8,28%. ¿En qué se centró este debate? ¿Cuál es el mensaje que le envió el electorado al presidente Juan Manuel Santos, que desde el inicio del proceso electoral estaba encabezando las encuestas? Sí. Y sin embargo, comenzó su tendencia, una tendencia a disminuir, ¿no?, la preferencia que tenía el electorado de su oferta política. Y es que Santos ha centrado el debate en el acuerdo de paz que quiere materializar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, una organización paramilitar que se fundó en el año 1964 en el fervor de la Revolución Cubana del año 1959. No solo en Colombia, también en otros países de América Latina, grupos paramilitares se armaron y subieron a las montañas, ¿no? Con a las escarpadas montañas. A las escarpadas montañas. Entonces Santos quiere materializar un acuerdo con las FARC que durante sus 50 años de existencia han causado alrededor de 220.000 muertes y más de 4 millones de desplazados. Entonces, este tema no es una prioridad para el electorado en Colombia, Ernesto. Así es. Y aquí habría que recordar aquella frase del escritor latino Vegetio, cuando decía que quien desea la paz que se prepare para la guerra. Ese fue el discurso de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de Colombia desde el 2002 al 2010. Mano firme, corazón caliente. Así es. Y este discurso que llevado a la práctica recuperó, aunque a sangre y fuego, pero recuperó la paz en las calles colombianas, es el discurso que al día de hoy le ha dado resultado a Oscar Iván Zuluaga, independientemente de aquellos escándalos que empañaron su campaña en las últimas semanas, cuando se le descubrió con un hacker intentando tener secretos hasta militares del gobierno, claro, para boicotear el proceso de paz. Pero esto no le afectó a Zuluaga, y este resultado, la verdad reconozco que fue sorpresivo para nosotros, porque a pesar de que el presidente Santos mantenía una tendencia a la baja desde hace ya semanas, correcto, es algo de lo cual habíamos hablado, esperábamos que hubiese sido más cerrado el resultado de estos comicios en primera vuelta, como lo indicaban las encuestas. Ahora bien, es verdad, ya dijimos que gana Zuluaga, que el discurso de paz también, y recordemos, un discurso de paz boicoteado por la derecha colombiana, pero un discurso de paz que intentando estas negociaciones en La Habana no ha traído resultados concretos al día de hoy. Entonces todo esto impactó de forma adversa al presidente colombiano candidato a la reelección, Juan Manuel Santos. Ahora bien, Julio hablaba de los resultados
tanto de Marta Lucía Ramírez, que saca un 15%, como de la izquierdista Clara López. Ojo con esto, porque ya pasó la primera vuelta, ok, ganó Zuluaga, pero el 15 de julio viene una segunda vuelta, 15 de junio. Así es. Entonces, en 3 semanas. En 3 semanas. Entonces habría que considerar, Julio, las posibles alianzas sí. que, tanto con la izquierda y con el candidato de centroizquierda de la Alianza Verde, que es Enrique Peñalosa, habría que considerar estas alianzas que el presidente Santos podría hacer. También, y esto lo estábamos hablando el domingo pasado, también hay que tomar en consideración que el presidente Santos podría tener bajo la manga algún golpe de efecto en estas negociaciones que se está realizando con las FARC. Ernesto, para contextualizar más esto que estamos planteando, yo quiero pedirle al señor director que nos ponga el spot que nosotros tenemos sobre Óscar Iván Zuluaga, para que ustedes vean qué era lo que se estaba debatiendo durante este proceso electoral, y el mensaje se entiende mucho más, ¿no?, cuando nosotros lo analizamos con los resultados que arrojaron las elecciones el pasado domingo. Vamos, señor director, a ver este spot. Cuanto más se aproxima el día de las elecciones, los candidatos que sienten de cerca la derrota siempre utilizan las mismas armas: la mentira y la trampa. Hacen de todo para atacar al candidato que está punteando. Es lo que pasa ahora. El presidente Santos, sin tener casi nada para mostrar de su gobierno, intenta confundir a los colombianos con una propuesta de paz absurda, con amnistía total y permiso para que los cabecillas de las FARC puedan ser elegidos. Mientras tanto, Zuluaga presenta propuestas serias y creíbles en educación, seguridad, salud y vivienda. Es el único que presenta soluciones para mejorar mucho la vida de los campesinos. Zuluaga apoya la paz, pero una paz con cárcel a los que cometieron crímenes atroces. Una paz seria, verdadera. Una paz seria, verdadera. Qué poderoso mensaje nosotros vemos en ese spot cuando la joven dice que Zuluaga apoya una paz, pero una paz con cárcel, una paz verdadera. Y el hecho es que lo que cuestionan muchos colombianos es que dicen: nosotros no queremos, porque Santos pretende darle una amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. No queremos impunidad, no queremos sentarnos con terroristas en el Congreso Nacional, porque pretenden que ese movimiento de paramilitares luego se convierta en una organización política. Ernesto, pero también tenemos otro spot interesante que ahora vamos a presentar de la campaña de Juan Manuel Santos, para que luego bajemos acá. Para que veamos la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, correcto. Adelante. Niños, en el colegio nos enseñaron algo que parecía mágico. Un experimento que consistía en pasar luz blanca a través de un prisma para transformarla en luz de todos los colores. Este simple experimento nos inspiró la imagen de nuestra campaña, la luz blanca que simboliza la paz en Colombia, esa paz tan anhelada que vamos a lograr y que se transforma en los colores de la esperanza, de la inclusión, de la igualdad y la diversidad. Todos los colores unidos. Como unidos están la gran mayoría de colombianos que quieren más. Más y mejores empleos. Más viviendas gratuitas. Más seguridad en las calles. Más y mejor educación. Y más reducción de la pobreza. Todos unidos para que sigamos construyendo el país que queremos. Porque hemos hecho mucho y falta mucho por hacer. Juan Manuel, presidente. Y aquí podemos entender por qué hacemos énfasis desde este espacio en la importancia de tratar y comprender estos temas internacionales. Fíjense cómo en ambos spots de los dos candidatos, el elemento central, el eje principal de la campaña electoral se vislumbra al principio de cada uno de los comerciales, y es la paz, la búsqueda de la paz y de terminar 50 años de guerra con las FARC, de guerras que han costado más de 220.000 muertes y más de 4 millones de desplazados, como había comentado Julio anteriormente. Y esto, además de conocer lo que está sucediendo en Colombia, es que también aprendamos a vislumbrarlo como espejo para la realidad propia de nuestro país, para que vean lo que se discute en esos países y cómo los temas son, además, por supuesto, de ese
conflicto, que es un caso único, se podría decir, en Latinoamérica en estos momentos, de ese conflicto armado tan prolongado, para que vean también cómo luego hablan, Julio, de la educación, cómo luego hablan también de construir viviendas y de mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Bastante interesante. Y uno de los grandes ganadores, ya para culminar con este tema, de este proceso fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque es quien en cuerpo y alma ha asumido la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. Uribe, uno de sus baluartes de su gestión de gobierno fue que redujo la cantidad de secuestros. Uribe asumió una política de seguridad ciudadana seria y responsable y redujo la cantidad de secuestros. Estamos hablando de que cuando Uribe asume la presidencia en el año 2012 en Colombia, se secuestraban alrededor de 2.980 personas por año. Sí, estamos hablando de casi 3.000 secuestros por año y Uribe lo redujo a 800 personas por año. Claro, hay que entender también, y por eso recordamos aquella frase de Vegetio, lo logró a sangre y fuego, combatiendo con las armas y a un costo alto en vidas humanas. Nosotros podemos negociar y de hecho tenemos que buscar la paz, pero en ese proceso de búsqueda de paz nosotros tenemos que ponerle un freno a esas actividades terroristas que están desarrollando las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Es injustificable, Julio, que las Fuerzas Revolucionarias Armadas Colombianas hayan realizado atentados como uno recientemente en que murieron unos policías en Colombia, mientras se discute este proceso, este intento de llegar a un acuerdo de paz. Eso es injustificable y los atentados debieron haber cesado en su totalidad mientras se discute el proceso de paz, y eso también le ha hecho bastante daño al presidente Santos. Pero para finalizar por mi parte, las claves en vistas de la segunda vuelta en apenas 3 semanas, ¿cuáles serían desde nuestro punto de vista? Que el presidente Santos logre impactar de una o de otra forma con resultados tangibles, al menos en 3 semanas, si lo puede lograr en estos intentos de paz, y que haga algunos amarres importantísimos con la izquierda y con la centroizquierda colombiana, que podría posicionarle para una eventual victoria en 3 semanas. Señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a estar en nuestra conversación central. Recuerden que nos acompaña el economista y politólogo Ricardo Pérez Fernández. Con él vamos a analizar el panorama electoral de cara a las elecciones del año 2016 a raíz de las encuestas que se publicaron la semana pasada. También les recordamos, Ernesto, que tendremos habilitadas las líneas telefónicas para que ustedes se sumen a estos análisis que nosotros vamos a desarrollar en el próximo segmento. Vamos a la pausa y regresamos en breve.